Liturgia para hoy jueves 20 de enero. San Sebastián. Como soldado romano, hacia el año 256, visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados. Por esto fue denunciado ante el emperador, quien lo condenó a morir atado a un árbol, mientras le disparaban flechas, cerca del año 287. El emperador Constantino hizo construir en su honor una basílica, y tan pronto sus restos fueron trasladados allí, la peste que azotaba a Roma cesó. Desde entonces se le invoca en tiempo de peste, hambre y guerra. Antífona. El Señor lo eligió como sumo sacerdote, le abrió sus tesoros y lo hizo abundar en toda clase de bienes. Oremos. Oh Dios, gloria de tus sacerdotes, por la intercesión de tu mártir San Sebastián, te pedimos que nos concedas avanzar por la participación en su misma fe y por la dignidad de su servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9, y capítulo 19, versículos 1 al 7. Cuando volvieron de la guerra, después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y a recibir con bailes al rey Saúl, al son alegre de panderos y sonajas, y cantaban a coro esta copla. Saúl mató a 1000, David a 10,000. A Saúl le sentó mal aquella copla, y comentó enfurecido: 10,000 a David y a mí 1000, ya solo le falta ser rey. Y a partir de aquel día, Saúl le tomó envidia a David. Delante de su hijo Jonatán y de sus ministros, Saúl habló de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y le avisó: mi padre Saúl te busca para matarte. Estate atento mañana y escóndete en sitio seguro. Yo saldré e iré al lado de mi padre, al campo donde tú estés. Le hablaré de ti y, si saco algo en limpio, te lo comunicaré. Así pues, Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David. Que el rey no ofenda a su siervo David. Él no te ha ofendido, y lo que él hace es en tu provecho. Se jugó la vida cuando mató al filisteo, y el Señor dio a Israel una gran victoria. Bien que te alegraste al verlo. No vayas a pecar derramando sangre inocente, matando a David sin motivo. Saúl hizo caso a Jonatán y juró: vive Dios, no morirá. Jonatán llamó a David y le contó la conversación. Luego lo llevó a donde Saúl, y David siguió en palacio como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 55. En Dios confío y no temo. Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. En Dios confío y no temo. Anota en tu libro mi vida errante, recoge mis lágrimas en tu odre. Dios mío, que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios confío y no temo. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? En Dios confío y no temo. Te debo a ti, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias. En Dios confío y no temo. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida.
por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les prohibía severamente que lo dieran a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, ese sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de San Sebastián, y concédenos alcanzar eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Oración después de la comunión. Señor, Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Sebastián y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Bendecimos tu nombre, Padre nuestro, porque Cristo venció el poder del demonio y del pecado. Sus milagros nos hablan de tu amor y de tu reino. Aunque el pueblo lo asediaba aclamándolo, él sabía que no había venido para el aplauso de la gente, sino para la liberación de los pobres y oprimidos. Haz, Señor, que no quedemos en el fácil autoengaño de un cristianismo de éxito y relumbrón. Amén. Lectura. Ambiguo entusiasmo. El Evangelio de este día es, en parte, un resumen del ministerio apostólico de Jesús en Galilea y, en parte, perspectiva hacia el futuro. Las multitudes que, provenientes de toda Palestina, se reúnen en torno a Jesús con un preludio de la fundación del nuevo Israel, la Iglesia Universal que Cristo iniciará con la institución de los 12 apóstoles, como veremos mañana. La presencia incluso de paganos de Tiro y Sidón responde al interés de Jesús por esas regiones que, según Marcos, visitará más tarde. El deseo masivo de tocar al Señor evoca los milagros que han precedido los que seguirán. El texto presenta un cuadro un tanto idealizado, y en él destacan como protagonistas, aparte de Jesús, obviamente, la gente y los demonios. A Marcos le gusta resaltar la intervención de estos últimos, porque son los únicos que entreven la identidad del rabí, a quien dan el título mesiánico de Hijo de Dios. Adivinaban que él venía a destruir su poder. Pero Jesús les impone silencio para que no lo diesen a conocer, actitud acorde con su servicio mesiánico. Quería evitar malentendidos de mesianismo político entre la gente, tan lejos de admitir un Mesías paciente. En el fondo, Jesús no parece fiarse demasiado del entusiasmo de la gente porque, de hecho, es ambiguo. La muchedumbre lo busca más por el deseo de una curación que de una conversión, quizá más por su poder de taumaturgo que por su propio mensaje. Era muy probable que quedara fuera de su comprensión
el misterio profundo de la identidad de Jesús y el significado de sus milagros como signo del reino de Dios que había irrumpido en su realidad cotidiana. Por eso Cristo no se embriaga de fervor popular, y por si acaso, encargó a los discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fueran a estrujar el gentío, pues todo el mundo trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Anota el evangelista Lucas en el lugar paralelo. Para meditar. Cristianismo de masas. Es sin duda sublime y halagadora la estampa de este Jesús del pueblo y para el pueblo. Pero él no había venido para el aplauso y la lisonja. Si los enfermos son curados, si los pobres se desquitan de sus amarguras y el mensaje de Cristo les suena a alegre noticia de liberación, es señal de que el reino de Dios ha llegado al mundo de los hombres con eficacia, más que con triunfalismo. Un imperativo actual de la pastoral eclesial es dar el paso de una multitud gregaria y amorfa al pueblo vivo de Dios. La religiosidad popular, con sus manifestaciones masivas en determinados momentos y lugares, como una procesión del Corpus o de Semana Santa, un congreso, un año santo, una visita del Papa, un santuario mariano como Lourdes o Fátima, etc., se convierte en fenómeno de masas. Es para alegrarse de que esas fiestas, personas y lugares relacionados con Jesús y con el Evangelio despierten todavía ese eco popular, pero sería un espejismo y un error de perspectiva quedarse en un triunfalismo fácil de cristiandad masiva. También la muchedumbre, hambrienta de felicidad y portentos, seguía y aclama a Jesús, como se nos dice en el Evangelio de hoy. Pero él no vio en esta apoteosis multitudinaria una ocasión de mesianismo triunfalista y bobalicón, sino una oportunidad para ejercer una misión pastoral, compadeciéndose de la gente y evangelizando a las masas. Podríamos preguntarnos qué imagen ofrece hoy la Iglesia a un observador imparcial. En el ámbito social, presenta un aspecto muy diferente de sus comienzos insignificantes. El Vaticano y su basílica, con la tumba del humilde pescador de Galilea, San Pedro, es el centro del mundo católico y la meta de millones de peregrinos y turistas de todo el orbe. Y aquellas reducidas comunidades del cristianismo primitivo en Jerusalén, Asia Menor, Grecia y Roma, son ahora naciones enteras del ancho mundo, cientos de millones de hombres y mujeres que se declaran cristianos. Sin embargo, este dato sociológico y de masa no es suficiente para una pertenencia personal a la Iglesia de Cristo, anexión que es algo más que una herencia familiar, recibida por el simple hecho de nacer de padres ya cristianos y ser bautizados. Jesús nos pide hoy una respuesta individual de fe y un seguimiento efectivo. Reflexionemos. ¿Con qué criterios o actitudes ejercemos el poco o mucho poder que poseemos? Oremos. Concédenos pasar de ser masa amorfa a ser pueblo tuyo, creyentes adultos que siguen a Cristo responsablemente, hombres y mujeres comprometidos a fondo
con el Evangelio y sensibles como Cristo al dolor de cuantos sufren. Amén.